Bien, y vamos a cambiar de tema. Está con nosotros Braulio Quispe Ramírez. Él es profesor de quechua y ha tenido una extraordinaria experiencia vivida en la Universidad de Delaware en los Estados Unidos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Julio Alingacho. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, tú has sido seleccionado en una beca de un programa que permite desarrollar un plan de capacitación, de apoyo, de enseñanza de un idioma extranjero en la Universidad de Delaware, que es una universidad pública de los Estados Unidos. Sí, es una universidad pública, es un programa que se llama el FLTA Program, es un programa para asistentes de profesores en Estados Unidos, en todos los idiomas, ¿no? O sea, han habido en español, en todos los idiomas. Es la primera vez que se ha hecho en quechua, yo fui el primero. El programa está vivo actualmente y ya se han seleccionado otras personas. Es un beneficio que da la Embajada del Estado de los Estados Unidos a través del programa de Fulbright, ¿no? Ajá, este es el programa de becas, el Fulbright, ¿no? Sí, de la Comisión Fulbright. Ahora, ¿cómo así te animaste primero a participar para estas becas y cómo así el idioma quechua? ¿Era como requisito o tú te presentas con esa propuesta? No, en realidad, bueno, yo, por la experiencia que tuve, bueno, yo soy comunicador social, es mi profesión, también me dedico a la enseñanza. Tuve una experiencia en el Ministerio de Cultura como comunicador social, entonces me pasan la voz, ¿no? Porque había esta posibilidad. Y yo no propuse esto, sino es una iniciativa de Fulbright, ¿no? A través de la Embajada de los Estados Unidos, por incentivar, ¿no? la capacitación hacia este público que es el público de los quechohablantes, ¿no? Que creo es importante, ¿no? Pues así como se les daba la oportunidad a lenguas en otros países, lenguas originarias de otros países, también se le dio pues el quechua, ¿no? Que quizás en algún momento pensaran que no iba a tener tanta acogida, pero resultó ser que tiene mucha acogida y tengo entendido que van a ir ya varios también, al igual que yo, y eso me alegra muchísimo. Claro, se está ampliando entonces esta difusión de esta, que es una lengua materna tuya además, ¿no? Sí, bueno, mis lenguas maternas son el castellano y el quechua, ¿no? El inglés lo aprendí porque, bueno, estudié en un instituto de Lima, me especialicé, me gustó, ¿no? Me dediqué un poco a la enseñanza de los idiomas, a la par mi carrera de comunicación en gestión social y todo ello, ¿no? ¿Y cuántos alumnos tuviste en Delaware? Bueno, las clases eran interesantes porque yo entré en una, lo digamos facultad, ya se llaman departamentos, ¿no? Departments. Era de lingüística, ¿no? De ciencias cognitivas. Entonces los alumnos eran de maestría y doctorado. Eran alumnos de lingüística. Yo fui a ser, en primera instancia, un informant, que es como una persona que se sienta y brinda enunciados dependiendo de las preguntas de los interesados, ¿no? En este caso los estudiantes de doctorado y maestría, que me preguntaban cómo se dice tal cosa en quechua, yo les respondía y ellos desmenuzaban el idioma, ¿no? No sabían, no habían tenido ningún contacto con el quechua, pero ellos querían, su función, según el profesor, mi supervisor, su principal función era que ellos, a partir de lo que yo les decía y las preguntas que me hacían, ellos tenían que inferir el idioma y escribir las reglas del idioma. Y es medio complicado, porque el quechua es un idioma aglutinante, es decir, las oraciones se construyen, ¿no? como sumándose a cada frase una tras otra, ¿no? Es interesante la estructura del quechua, o me equivoco. Bueno, tienes razón. El idioma es un idioma sufijante o aglutinante porque se adhiere sufijos para dar significado o crear otros significados de las palabras, ¿no? Sin embargo, esta propiedad no está presente en varios idiomas, ¿no? Con decirte que, por ejemplo, en Uzbekistán, el uzbek, que también lo conocí gracias a esta oportunidad, estuve con alumnos que hablaban ese uzbek, es también sufijante. Entonces, el idioma, ellos pudieron descubrir el idioma porque eran excelentes lingüistas, ya en doctorado, ¿no? Sacando su PhD. Entonces ellos entendían que pues la gramática es universal, ¿no? Así como Noam Chomsky lo dice, ¿no? La gramática es universal, los idiomas funcionan de la misma manera, de alguna manera increíble. Sin embargo, lo que le da
lo interesante del quechua era lo que estaba detrás, ¿no? La cultura del quechua, ¿no? La modernidad también que implica el quechua hoy en día, ¿no? Así como yo, hay muchas personas, pues, entiendo también que, por ejemplo, hay acá un programa en quechua, Claro, claro ¿no? que sí, tenemos en quechua y también en aymara, que son los informativos de lunes a viernes temprano, ¿no? Por supuesto, entonces yo estoy seguro que llega mucha gente, ¿no? Porque hay bastantes personas que hablan el quechua y el aymara, ¿no? Entonces, esa fue la experiencia. Aparte de ello, de ser informante, también yo organicé yo mismo, con la coordinación del supervisor, clases, ¿no? Entonces yo enseñaba a través de videos, a través de brindar elementos culturales acerca del quechua. Me preguntaban mucho del Perú, también me preguntaban de la comida, del fútbol. ¿Ah, sí? En Estados Unidos hay mucha fiebre por el fútbol y íbamos a ver los partidos incluso de la clasificación con los compañeros, ¿no? ¿Y la mayoría de los estudiantes eran de origen americano también o eran de diferentes países? La mayoría eran de origen americano porque yo estuve en en el estado de Delaware, en la universidad quedaba en la ciudad que se llama Newark. En esa ciudad había una alta tasa, una densidad poblacional más de las personas de Estados Unidos. Sin embargo, habían personas de otros países, ¿no? Países del Medio Oriente, países de Latinoamérica, ninguno, pero sí había un alumno que era descendiente de latinoamericanos. Ahora, y sí hablaba castellano. El quechua es un idioma, es un lenguaje que transmite mucho. O sea, más allá de lo que intenta decir las expresiones, la forma de cómo se dicen los gestos, también transmiten, comunican más. Es un idioma más cálido, ¿no? Que se siente más. No sé, o de repente es una percepción muy parcializada en mi caso como peruano. No, pero... Julio, totalmente. La riqueza del quechua es única, eso sí, no ha sido muy investigado, según desde mi perspectiva. Creo que es un campo que tenemos que entender, que conocer, ¿no? El quechua, pues, hay palabras que no se pueden traducir o que no se pueden explicar en español. Pero, ¿cuál ha sido la reacción? Es decir, ¿lograron identificar esa característica del quechua y qué cosa decían estos estudiosos o estudiantes que tenías allá? Bueno, yo creo que ellos conocen mucho el tema también social porque han estudiado bastante la lingüística y está muy ligada a lo social a través de las clases que yo brindaba. Sí, lo comparaban con algunas palabras, ¿no? Y yo les brindaba algunos ejemplos, algunas expresiones, o sea, ellos se reían o también sentían curiosidad y me preguntaban, pero ¿por qué eso significa tal cosa, por ejemplo, en tal escenario y no otra? No, es el tono de voz, yo les mencionaba y todo, entonces ellos apuntaban y más o menos se quedaban reflexionando. Entonces creo que fue importante eso y obviamente yo también aprendía de ellos, ¿no? Ahora, a ver, supongo que nuestros televidentes deben estar preguntando, o sea, yo quiero aprender quechua, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto tiempo me debería tomar para poder aprender a hablar quechua y poderme comunicar fácilmente en cualquier región de nuestro país? Bueno, el idioma quechua, pues, es un idioma que tiene un corpus de palabras no muy amplio, no es como el inglés o el castellano que tienen bastantes palabras. Yo creo que en un año una persona a conciencia puede aprender quechua y ser medianamente fluido, ¿no? Entonces, hay muchos institutos ya hoy en día, varias universidades que brindan este idioma, ¿no? Para que puedan aprender, incluso ya la ley lo dice, que pueden sacar su maestría con el quechua, ¿no? Entonces, sí, claro. Qué mejor que estudiar un idioma, ¿no? Propio, así como en Uruguay. Creo que hay un ¿no? caso ya de 1 o 2 sentencias que se han dado incluso en quechua también en el sistema de justicia. Sí, en el sistema de justicia han habido sentencias ya en quechua y en aymara, ¿no? El primero fue en aymara y luego después fue en quechua, ¿no? Obviamente eso fue un gran paso, ¿no? Y gracias, pues, tengo entendido, a la iniciativa del Poder Judicial y el Ministerio de Cultura que, ¿no? Brindaron esos intérpretes. Ahora, aquí en el Perú se distingue el quechua por diferentes regiones. Tú eres de Coracora, es decir, el quechua de Ayacucho, que tiene un matiz muy distinto del quechua del Cusco, probablemente el de Huaraz también sea totalmente distinto. ¿En qué consisten estas variaciones del quechua? Bueno, sí, hay varias variedades del quechua aquí en Perú, ¿no? Tenemos el quechua chanca, que es Ayacucho, Apurima, Huancavelica, ¿no? Es el que yo hablo, ¿no? Entonces yo digo, por ejemplo, Imaynayam Kachkanki, ¿cómo estás? En Huancayo es el quechua huanca, ¿no? No utilizan tanto la R como yo digo Rimay, ellos dicen Limay, ¿no? Si no me equivoco, no soy especialista en la materia. En Ancash, ¿no?
no dicen Imaynallam Kachkanki, sino, si no me equivoco, quiero hacer una aproximación, es Imaynam Kekanki. Entonces, esas son las variedades. ¿Y en Cusco? En Cusco dicen Imaynallam Kashanki, ¿no? En vez de la ch, es ch, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Pero se entiende, o sea, a final de cuentas, el quechua del Cusco con Ayacucho se van a llegar a entender, ¿no? O sea, ¿eso se va a dar? Sí, el quechua obviamente el quechua de Cusco con el chanca hay un entendimiento casi de un 90 más por ciento, ¿no? En cambio con el ancashino y el quechua de ayacuchano, por ejemplo, sí hay un porcentaje de comprensión, ¿no? Eso ya los lingüistas lo determinan, porque no es total, pero sí parcial, pero sí, hay un entendimiento por la lengua interpersonal y todo ello, ¿no? Y obviamente, bueno, el de Coracora, que yo soy pues de Coracora, Parinacochas, es también diferente, tiene sus peculiaridades, ¿no? Bueno, en una época, cuando entiendo, he leído un poco tu biografía y veo que a los 14 años tú te vienes de Ayacucho, de Coracora, acá a Lima a estudiar, y sin duda, el quechua en ese entonces era pues un idioma que no se hablaba mucho, sino que al contrario, generaba en algunos casos discriminación. ¿Tú sientes que esa situación se ha revertido? Porque creo que ahora hay mucho más interés en realidad por saber el quechua, ¿no? Por aprender el quechua. Totalmente, se ha revertido, ¿no? Y bueno, estar aquí yo sentado es una evidencia de ello, ¿no? Yo parto de Coracora para estudiar acá en Lima, ¿no? Entonces llego a Lima con mis padres, con mis hermanos, para estudiar en la universidad y antes sí había sido yo expuesto al idioma quechua y al castellano, pero mis padres lo hablaban, mis abuelos lo hablaban, en el entorno lo tenía presente. Sin embargo, directamente no me enseñaron, ¿no? No había esa conciencia. ¿Por qué? Porque no era útil. No digo que no sea útil porque no había sido inservible, sino que en el escenario de ese entonces, hablar quechua era sinónimo de que te discriminen, ¿no? Que ese idioma no tienes que hablar porque no te va a servir. Es mejor que hables bien el castellano. Mejor no hables quechua, mejor habla bien el español para que te vaya mejor afuera, ¿no? Esa es un poco la lógica, ¿no? Nunca me dijeron eso, jamás me dijeron eso, tampoco estaba en el discurso de los coracoreños eso. Sin embargo, yo solamente observé que no se me enseñó directamente, ¿no? Es lo único que podría decir, pero en la ciudad se hablaba. Es decir, los mayores y todo, pero la juventud lo fue perdiendo, ¿no? Pero ahora sí se habla, ¿no? Se ha puesto en valor, ¿no? Y eso es muy bueno. Claro que sí, ¿no? Hay muchos quechohablantes y esperemos que poco a poco pues se hable, ¿no? Se hable más, ya se están hablando en los mercados, yo voy y escucho, ¿no? Ya la gente se siente menos avergonzada, ¿no? Y eso es bastante positivo. Muy bien, Braulio, te agradezco mucho por estar aquí con nosotros. Te pediría que de repente en quechua les digas a nuestros televidentes a que sigan promoviendo pues este idioma que es tan nuestro además, ¿no? Claro, Imaynallam Kachkankichik Wahuipanikuna Kai Runasimiri Maskuna Kaita Hamkuna Atipanku Amapen Hakunchichu Kai Runasimita Rimamanta Kai Hawasuyupi, Chay Estados Unidos Penishampi, Chaypi Sumagmi y Achanki. Añay Kai Embajada de Estados Unidos, Kai Oportunidad Juzjanta, Runasimiri Maskuna. ¿Les estás invocando a que además participen en estas becas para que puedan tener esta oportunidad? Sí, les he dicho que pues lo que yo he realizado, esa capacitación que he tenido, esa oportunidad, también lo pueden hacer ellos, ¿no? Tienen que pues aprender el inglés, y muchos saben, ¿no? Entonces, y estudiar esos cursos libres que te permite pues este programa del Fulbright, ¿no? Entonces, de acuerdo, eso es lo que les he dicho. Muy bien, Braulio, muchas gracias por estar aquí en TV Perú. Gracias a ti, Julio. Bien, Braulio Quispe Ramírez ha estado conversando con nosotros y contándonos un poco su experiencia de lo que ha desarrollado y compartido respecto de nuestra quechua en los Estados Unidos, específicamente en la Universidad de Delaware. Vamos a hacer una pausa.